ayer se celebró la fecha 19 de julio por parte del partido de gobierno en un acto en una plaza de Managua. En el acto fue notoria una decoración muy particular. Se identifica como un pentagrama cerrado dentro de un círculo. Este pentagrama es una estrella que normalmente se usa en el ámbito esotérico y tiene muchos significados de las ciencias ocultas, como le llaman algunos a esto. Pero ¿cómo debemos interpretar nosotros en la comunidad? ¿Cómo la comunidad debe interpretar este tipo de elementos utilizados en los actos públicos de las autoridades que asume uno? Deberían ser actos sobrios, actos formales. Para hablar de esto, le hemos pedido al padre Alfonso Paisano, párroco de la iglesia Santiago en Boaco, que nos comparta las apreciaciones que desde la Biblia se hacen sobre este tema. Buen día, padre, muchísimas gracias por su tiempo y por permitirnos conversar sobre este tema que a veces para algunas personas pasa desapercibido, pero que está ahí, es una simbología utilizada y que ayer fue abiertamente expuesta en un acto público conmemorativo de la fecha de lo que en su momento fue la Revolución de 1979. ¿Qué plantea la Biblia sobre el uso de la simbología y el uso de lo esotérico en la vida de las personas? Buen día, padre. Buenos días. Saludos a todos los radioescuchas. Gracias, Juan Carlos, por darme la oportunidad de compartir con ustedes este tema. En primer lugar, el Dios de Israel, el Dios revelado en la Biblia, es un Dios que tiene la soberanía y que la pretensión de los seres humanos a través de prácticas diferentes tipos de lo que se le llama magia, ciencias ocultas, incluso sacrificios, ofrendas, que era una manera de apaciguar la divinidad. Si recordamos entonces en las religiones primitivas, cuando se creía que el Dios estaba enojado, se le ofrecían sacrificios para apaciguar su ira. Y el Dios de Israel, el Dios que se nos ha revelado a nosotros, es un Dios soberano, es un Dios que no se deja manipular por nada ni por nadie. Entonces, estas prácticas esotéricas que son propios de un mundo pagano, un mundo que quiere tener el poder de manipular a Dios, y que era una tentación también para el pueblo de Israel, y está presente también en muchos de nosotros de diferentes maneras, cobijadas algunas de ellas por prácticas pseudo religiosas o religiosas, pero que al fin y al cabo tienen una misma finalidad. Por ejemplo, cuando se hace una cadena de oración y que dicen, si usted manda esto a 7 personas, entonces Dios le va a conceder un favor, de que si no la manda, pues se le va a morir un familiar. Entonces, todas esas prácticas que son como que Dios funcionara con una fórmula. Entonces, Dios se ha mostrado a nosotros un Dios soberano, un Dios que no depende de la manipulación que pueda hacerle a alguien. Y por lo tanto, el esoterismo lo que denota es, en primer lugar, una ignorancia religiosa, una falta de fe, porque la fe en el cristiano es someterse a la voluntad de Dios, no hacer que Dios haga mi voluntad. Entonces, cualquiera que sea la intención de quien practica el esoterismo, la brujería y todas esas cosas, están claramente en contra de lo que es la voluntad de Dios manifestada, que lo condena abiertamente.
libro del Apocalipsis dice, ni los hechiceros, ni las hechicerías, ni las brujerías, ni nada de esas cosas van a heredar entrarán a la Jerusalén celestial. Y también el apóstol Pablo que dice que ni las brujerías, ni las hechicerías, ni nada de eso, también el Antiguo Testamento. O sea, la Biblia tiene una línea unánime de condena hacia este tipo de cosas. No tengo dudas, padre, de lo que usted plantea, que es columnar, es una sola línea. ¿Qué pasa cuando algunas personas pretenden mezclar las cosas de Dios con toda esta simbología? ¿Por qué el ser humano hace eso? Es su pretensión de querer manipular a Dios, de creer que haciendo estas cosas Dios va a hacer lo que ellos se pretenden. Incluso hay formas de lavar la conciencia, de querer tener como pactos con Dios, como por ejemplo el narcotraficante que da una parte de su dinero en ofrendas, en regalo, porque cree que con eso, haciendo obras de caridad, va a lavar de algún modo el mal que realiza. Entonces eso es una forma de lavar su conciencia también. Pero hay algo importantísimo que nosotros debemos de tener en cuenta. La fuerza del mal no radica en el mal en sí mismo. Yo le explico a las personas, donde habita Dios no puede entrar el demonio. Así de sencillo. Porque para que entre el demonio tiene que uno abrirle la puerta del corazón de nuestra vida. Si nosotros estamos con Dios, no puede entrar el demonio, así de simple. Entonces las fuerzas de brujerías, hechicerías y este tipo de cosas solamente van a tener cabida si nosotros creemos en ellas. Esa es la fuerza de este tipo de cosas. O sea que la fuerza se la damos nosotros, no se la da Dios. Cuando nosotros creemos que esas cosas pueden funcionar, entonces nosotros estamos dándole la fuerza, pero no porque funcionen, sino porque funcionan en nuestra cabeza. Entonces, porque hay un sometimiento entonces a la idea. Exactamente, pero es un sometimiento psicológico, incluso ese condicionamiento individual que primero se sometió la persona que cree en eso. O sea, desde que una persona pone una figura en pentagrama porque una punta significa no sé cuánto, el otro que el ojo de Osiris, que el ojo de no sé cuánto. Cuando ella le cree a eso, ya sometió su voluntad a ese Dios, podríamos decir. Ya ella ya comprometió su fe, su corazón, incluso su mente, porque aunque la razón le indique otra cosa, con tal de lograr sus fines, es capaz de someter su razonamiento, si es que lo tiene, para dar fe en a eso. O sea, es un acto de desesperación después de todo. Recurrir a la brujería es un acto de desesperación. Partiendo de esto último que usted está diciendo, ¿sería una muestra de miedo de esa persona que recurre a todos estos elementos esotéricos, aparentemente buscando una protección o una sensación de seguridad? Correcto. ¿Es temor? Es una muestra no solo de temor, es una muestra de debilidad, porque es la falta de confianza en mí mismo, pues en este caso es la falta de confianza en mí mismo, que tengo que recurrir a algo externo, de sentir que algo externo me protege para yo poderme sentir y no hundirme en mi propio miedo. Entonces todos los actos esotéricos, incluso yo lo explico cuando me invitan a bendecir una casa, por ejemplo, es que nos están asustando, entonces por eso llaman al sacerdote a bendecir la casa, me explico. O vengo a bendecir esta medalla porque camino solo mucho tiempo y entonces para que la medalla me proteja. Entonces es fruto, cuando lo utilizamos así, es fruto de un miedo y queremos tener la seguridad. Claro, algunas personas buscan esa seguridad en cosas que, aunque no tienen una finalidad en sí misma, por ejemplo una medalla o colgarme una imagen, pero este es un medio bueno, al menos porque me está llevando a Dios. Ya, uh-huh. Este medio que estoy utilizando para conducir, para encauzar mi miedo, mi inseguridad, y es encomendarme a la protección de Dios por medio de estas figuras. Entonces, en este sentido, no se puede comparar el uso, solamente estoy comparando la inseguridad y el miedo, que es lo que nos lleva a usar ese tipo de cosas.
pero no es lo mismo, por ejemplo, de que pida a Dios que me proteja y a través de una medalla de San Benito, a través de una medalla del Divino Niño, a través de una medalla de la Virgen, que me proteja y que me sienta protegido por ella porque está bendecida y porque le he pedido a Dios que me acompañe. No es lo mismo encomendarse a la protección de Dios que encomendarme, por ejemplo, al ojo de Osiris o al pentagrama o a cualquiera de ese tipo de cosas que están fuera de la voluntad y de los lineamientos de que Dios nos ha puesto. Nos aleja de Dios más bien. Ahora, se ha oído en la historia de muchos líderes mundiales, presidentes de varios países que recurren a las ciencias ocultas, a consejeros espirituales, brujos, chamanes, entre otros calificativos que pueden dársele a estas personas. ¿Es correcto que lo hagan? ¿Es correcto que las primeras figuras de autoridad civil de un país tengan que recurrir a este tipo de elementos extraños? Naturalmente no es correcto, porque si nos vamos a quienes lo hacen, normalmente son figuras autoritarias, son figuras que han llevado gobiernos totalitaristas, dictadores, y este tipo de personas no se escucha que lo hagan personas demócratas que saben que a los 4, 5, 6 años van a entregar el poder y hagan lo que hagan, lo van a entregar. ¿Me explico? Son personas que se resisten a dejarlo, más bien. Son personas porque detrás de ellos existe su debilidad, porque detrás de ellos existe lo duro que es estar viviendo con la conciencia, tanto así que recurren al cinismo como una forma de protección y recurren a crearse un mundo paralelo para creer y meterme en ese mundo paralelo, refugiarme en ese mundo paralelo para creer que todo está bien en mi vida. Entonces viene la negación, porque si nosotros percatamos, o sea, eso es un fenómeno psicológico normal. Cuando yo no puedo contra algo, lo niego. Cuando a una persona le detectan una enfermedad mortal, por ejemplo un cáncer, lo primero que hacen es negarlo. No puede ser, y uno busca otras opiniones. Es lo natural, la reacción natural. Es la reacción natural. Entonces, ¿por qué? Porque uno se aferra a la vida, y así como uno se aferra a la vida, estas personas se aferran al poder. Entonces lo que hacen es crearse un mundo paralelo para vivir en ese mundo paralelo, buscar cómo mantenerse, cómo sobrevivir a un yo horrible, porque es vivir en un mundo encerrado y es lidiar con todo las cosas de toda la presión, de toda la presión mediática, de toda la presión económica, de toda la presión de lo que significa sostenerse en ese mundo. Entonces ellos tienen que buscar una manera de sostenerse y por eso recurren a ese tipo, sabiendo que el Dios de la revelación, sabiendo que el Dios bíblico no va a estar nunca de acuerdo con ellos, por mucho que le busquen en la Biblia. Es decir, están conscientes que están haciendo algo contrario a lo que Dios espera de nosotros. Sin embargo, empujan hacia adelante. ¿Han renunciado ellos a su salvación? No, probablemente no. Yo no diría que están conscientes. Es en la desesperación. La Sagrada Escritura nos muestra una prueba de eso, cuando el rey Saúl, como una muestra de la molestia que tiene Dios con el rey Saúl, no le dirige ni una palabra al rey a través de los profetas. El rey acude al profeta. Entonces el profeta le dice que no tiene ningún mensaje de parte de Dios, que Dios no le ha revelado nada para él. Entonces el rey Saúl, en su desesperación, va y consulta a una nigromante. Sí. Entonces él, en su desesperación por saber algo, él consulta a una bruja, esa es la nigromante, consulta a una bruja porque ¿qué quiere sacar con la bruja? Es sacar a la fuerza lo que Dios no le quiere dar por medio de su voluntad. Entonces él cree que le puede sacar la palabra a fuerza a Dios de lo que va a suceder. Entonces es un acto de desesperación. Después de todo, nosotros tenemos algo en la conciencia que buscaba cómo justificarnos en cada momento. Sí. Entonces probablemente la realidad paralela que viven algunas de esas personas
que tienen este efecto de dominio, les impide ver en su concreción y pueden pensar y justificar perfectamente de que esto es parte de Dios. Por eso normalmente los brujos, los que trabajan pues según en este tipo de cosas, mezclan también a Dios, porque a decir, no, es que nosotros ponemos esta simbología, pero es con la aprobación de Dios, sin Dios nada viene. Y escuchamos que como enfatizan mucho, Dios es la voluntad de Dios, la superioridad de Dios, con Dios estamos, Dios nos protege. Pero ¿cuál Dios? ¿No? ¿Cuál Dios? Parece que fuera otro Dios, no es el Dios revelado que se nos revela en la Biblia. Claro, lo usan como enganche para atraer a las demás personas, lo que me lleva a una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que rodea a estas personas que usan estos métodos y estos símbolos? ¿Compromete la gente su espiritualidad? Pues claro que sí, porque es que naturalmente desde que ya apoyamos a personas que están reñidos con los valores de nuestra fe, con lo que nos dice el Evangelio, imaginemos que el Evangelio es una línea, una carretera. Todo lo que de allí nos saque es contra la voluntad de Dios. Jesucristo ha sido claro, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, para Jesucristo no hay punto intermedio. Entonces, claro, cuando nosotros... No hay tonos grises. Exacto. Entonces nosotros la queremos acomodar de repente, pero en Jesucristo no hay intermedios. Entonces cuando nosotros preferimos, y dice Jesucristo, no pues, se puede servir a Dios y al dinero, así de estricto, no se puede servir a Dios o al dinero. Entonces aquí también sucede esa misma disyuntiva. Nosotros no podemos decir voy a servir a Dios y al diablo. Y al diablo. No podemos decir voy a servir a Dios y al asesinato o a quitar de mí todo lo que se atraviese. O sea, si pretendemos nosotros que esas cosas, de allí viene el sincretismo religioso, de que todas esas cosas se puedan conjugar, es un engaño que nosotros estamos haciendo, y en ese engaño podemos vivir y morir, pero sabemos, yo no puedo decir que están condenados, porque ya eso es una cuestión que le corresponde a Dios, pero Él es claro, y en el Evangelio de ayer nos mirábamos, dice, deja que crezca la espiga, la cizaña, y la cizaña juntas. Es Dios el que después va a decir cómo, cuándo se va a quitar la cizaña del trigo, y que estén creciendo juntas, y que incluso a veces debemos crecer más rápido y más fuerte la cizaña que el trigo, no significa que el mal es el que está gobernando, el que tiene la última palabra en el mundo, sino Dios. Entonces se engaña el hombre cuando cree que por medio de un poder temporal, cuando cree que por tener las armas, por tener una posición ahora, se engaña el hombre cuando cree que con darle a Dios un Padre Nuestro, una Ave María, un culto, una cita bíblica, lo va a contentar con eso, porque el hombre puede ser manipulable, Dios no. Totalmente de acuerdo con lo que usted plantea, Padre, y sirve la reflexión para que la gente tome nota y que además cuidemos la parte espiritual, personal, debemos cuidarla. Es decir, una cosa es que alguien haga una propuesta desnaturalizada y otra cosa es que, como dicen en la calle, pues yo termine agarrando la vara, ¿verdad? Sí. Y me vaya como corderito, sin pensar, sin reflexionar y cabizbajo. Debe uno, bueno, yo digo, debe uno también asumir su responsabilidad, ¿verdad? Porque al final está la libertad de decisión de cada quien, y cada quien lo hará consciente, pero es válida la reflexión, y yo quiero agradecerle a usted estas anotaciones que usted hace sobre este tema, porque es parte de un contexto actual, y lo vimos ayer en un acto que debió ser más sobrio, más oficial, y no con estos elementos que desde hace mucho tiempo venimos observando incorporados en una mezcla de
pseudo religión. Yo no sé cómo más puedo decirlo, usted es el especialista, pero de que se ha venido acumulando. Lo que sí me llamó la atención es lo siguiente, padre, que fue abiertamente expuesto el uso de esta simbología. Me parece que antes era, si lo utilizaban sería con mayor discreción, pero ayer fue abiertamente expuesto. Véanlo, aquí está. Ese es un pentagrama, ese es un círculo de protección, que son las interpretaciones que algunas personas hacen de los símbolos incorporados, la tarima en la punta superior de la estrella, es decir, ellos están por encima del resto. Hay muchos símbolos que algunos han dicho, pues hasta parece que fuera un conjuro, y no sé, pues es un lenguaje que yo no comprendo muy bien, pero que por eso hemos pedido a usted que nos ayude a aclarar estas cosas. Sí, el asunto allí ya de cuáles sean las pretensiones de una persona. Mi recomendación al respecto es, en primer lugar, que nunca debemos normalizar el mal. O sea, porque el mal debemos de escandalizarnos siempre, denunciarlo, y nunca decir, mataron a uno, pues es normal, pues si ayer mataron a 2, o antier mataron a 3, no debemos normalizar nunca el mal. Esto es muy importante, que nosotros debemos, así como muchas veces desde niños perdemos la capacidad de admirarnos ante las cosas bonitas, es necesario que no perdamos ni la capacidad de admirarnos por las cosas lindas y buenas y de aplaudirlas, y que tampoco perdamos nosotros la sensibilidad de normalizar el mal y las cosas feas que nos pasan para decir que eso no está bien. Porque si nosotros perdemos el sentido del bien y del mal, estamos listos como personas y como sociedad. Decía Jorge Luis Borges, gran escritor argentino, decía, yo pienso que en la escuela se debería de enseñar moral más que biología, más que física, más que química, porque dice Jorge Luis Borges, nos pasamos toda la vida decidiendo, y en cada decisión que tomamos nosotros está en juego el bien y el mal, decía los principios y los valores. Exacto, entonces es necesario, dice, que nosotros tengamos criterios claros de cómo elegir el bien y cómo rechazar el mal, y por lo tanto la moral debería de ser, dice, el estudio de la moral debería de ser una ciencia que esté por encima de la matemática, del español, de cualquier ciencia. Debería de ser lo primero que le enseñemos a los niños. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con usted, que esa debería ser la base, porque eso nos garantizaría construirnos como una mejor sociedad encaminada hacia la justicia. Exacto. Y consecuentemente seríamos un mejor país. Y de por sí también, entonces, recordar siempre que nosotros lo que debemos de hacer en estos casos es buscar a Dios y no creer que esas personas, porque hacen ese tipo de conjuro, no creer que una persona porque crea venderle el alma al diablo, a los espíritus, puede ser más fuerte que nosotros. No, todas las personas, todos somos seres humanos, todos tenemos nuestras virtudes y defectos, nadie es superior al otro en ningún sentido. Nosotros le daremos fuerza en la medida que creamos que ellos funcionan por eso. La fortaleza del mal es nuestra debilidad. Correcto. El mal se alimenta con nuestra debilidad. Con nuestro temor, con nuestra inseguridad. Y cuando le creemos que el mal funciona, y cuando creemos que una persona le tenemos miedo a alguien porque puede hacernos una hechicería, porque puede ponernos un sapo en la barriga, porque no, allí le estamos dando nosotros fuerza al mal. Sin esa creencia, esa persona no le funciona nada, aunque haga miles de oraciones, miles de estrellas, miles de conjuros, miles de... Totalmente de acuerdo. El mal se alimenta de nuestros temores, y nuestros temores están relacionados con la distancia que guardamos de Dios también. Correcto. Allí es, entre más cerca de Dios estamos, más lejos vamos a estar del miedo, más fuertes, hacia lo diabólico. Más fuerte. Aprovecho, padre, la ocasión, porque usted es el titular de la parroquia Santiago. Este 25 es el día central de la festividad patronal. ¿Cómo está la celebración de las fiestas patronales
en Boaco. ¿Hay o no hay festividad, hay actividades o se están enfocando única y exclusivamente en las actividades religiosas? Cuéntenos, aprovechando la ocasión que lo tenemos en línea. Bueno, nosotros suspendimos todas las salidas de Santiago de diario, hicimos la bajada solamente con la presencia de los medios de comunicación que transmitieron y con algunas personas de la cofradía, nada más unas 15 personas que estaban en el templo. El día de la fiesta de Santiago, el 25, también va a ser así de manera virtual a las 10 de la mañana y después hacemos un recorrido con la imagen, pero solo con la imagen, sin procesión, por las diferentes calles del pueblo, una hora y media que para que la gente pueda ver la imagen de Santiago. Y después el 31, igual un recorrido, así mismo en vehículo, y después la Eucaristía sin presencia de fieles para la subida de la imagen. Solamente eso, bajada 25 de julio, y después la subida es lo único que nosotros vamos a hacer. De ahí fuera todas las actividades las hemos suspendido, fuera de todo. Sí, padre, vamos a comprometernos, vamos a transmitir nosotros. ¿Ustedes transmiten a través de las redes sociales? ¿Van a transmitirlo? Sí, sí, a través de Radio Católica, y hoy también estamos en el punto, nos pueden escuchar a través de Radio Católica en el sitio de la Diócesis de Granada. Perfecto. diocgranada.org. Ahí es la página y ahí está el link de una vez. Directo para escuchar la transmisión. Nosotros vamos a enlazarnos entonces para que por favor lo considere y se acuerde de la gente que le tiene tantísimo cariño a usted y gratísimos recuerdos también de su estadía por Camoapa. Padre, muchísimas gracias, le agradecemos mucho sus aportes para entender mejor lo que a veces nos toca vivir en el país, en la comunidad. Y lo último, padre, en este ambiente de pandemia, los especialistas creen que los picos más altos de contagios podrían estar llegando en estos días finales de julio y las primeras semanas de agosto. ¿Cuál es la recomendación que le puede hacer usted a la población? Bueno, cuando estamos con una enfermedad tan silenciosa y tan desconocida a la vez, porque son cuestiones generales lo que se conocen. Alguien después dice murió de infarto, pero también tal vez fue del virus. Alguien tal vez dice murió de tal cosa y lo relacionamos poco al virus. Yo creo que no podemos permitirnos el lujo de bajar la guardia en estos tiempos. Como sociedad es necesario que nos cuidemos a nosotros de manera personal para que también cuidemos a nuestros familiares. Este asunto no se ha terminado, este asunto está actuando silenciosamente, que es lo peor, y otra vez venimos a lo de la cuestión del normalizar. Si creemos que podemos normalizar nuestra vida con este virus al acecho, entonces nos estamos engañando, porque aunque no tengamos aunque no hemos tenido, gracias a Dios, en nuestro país unas cifras escandalosas, eso no significa que todavía no se vayan a dar. Ya, entonces el problema es andar por ahí confiado y que a la hora menos nos pueden tocar. Se sigue muriendo gente, la curva sigue para arriba, no se ha bajado, sigue para arriba, y entonces entre más siga subiendo, más facilidad tendrá de encontrarnos nosotros con ese virus, y que no sabemos si la vamos a librar o no la vamos a librar. No sabemos todavía qué tanto nos pueden afectar las secuelas de ese virus a nivel de salud personal, a nivel de salud comunitaria, y por eso la prevención tiene que seguir siendo la mejor manera de combatir esto, hasta que las recomendaciones de las personas que saben no nos digan ahora sí ya podemos andar más tranquilos, pero ahorita no debemos de bajar los niveles de alerta. Sería totalmente una imprudencia que nosotros hagamos eso. Bien, muchísimas gracias, padre. Por supuesto que aquí estamos haciendo el esfuerzo para promover, le cuento, mi familia y yo sobrevivimos al COVID-19 y lo hemos dicho públicamente como un testimonio
y que sirva este testimonio para quitar el estigma que hay sobre el padecimiento, porque hay gente que no quiere decirlo, no quiere contarlo. Está bien que se queden con la información, pero hay que sensibilizar a la gente para que entendamos como comunidad que esto es real, y que tiene una capacidad letal enorme. Por lo tanto, retomamos su recomendación, la prevención es lo mejor que podemos hacer. Y que también no es una cosa de la cual hay que avergonzarse, le ha dado no. a todo mundo, no es una cuestión moral como para que uno diga yo soy culpable de esto, sino que es algo que lo debemos de decir más bien con responsabilidad social para que los demás se cuiden y que tomen el ejemplo a manera positiva o negativa, pero hay que aprender. Claro, tenemos que aprender. Muchísimas gracias, padre, un abrazo.